Muy buenas tardes. Autorización para el inicio de la audiencia, señor presidente. Muy buenas tardes. Hoy estamos 27 de junio del 2023. Damos inicio a la sesión de la fecha. Fiscalía, observaciones al acta. Sin observaciones, señora, las dos actas que se nos han remitido. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Señora Procuradora. Buenas tardes, señor magistrado, sin ninguna observación al acta. Doctor Nakazaki. Muy buenas tardes. Ninguna observación por nuestra parte. Doctor Servigón. Muchas gracias. Doctor Reina. Buenas tardes con todos, ninguna observación por mi parte. Doctor Hurtado. Doctor Paredes. Buenas tardes, ninguna por mi parte, señor. Bien, está aprobada y la acta está siendo firmada por el señor presidente. Continuamos entonces con el desarrollo de la audiencia. Da cuenta nuestra asistente que Fiscalía cumplió con presentar sus alegatos por escrito. La defensa también, doctor. Acaba de presentarlo de manera física. Correcto. Bien, podemos proseguir, doctor. Adelante. Gracias. Señor presidente, señores jueces superiores, toca iniciar el alegato del acusado Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Y para ello habrá algunas ideas en las cuales insistiremos respecto al alegato anterior de Santos Orlando Sánchez Paredes y otras que simplemente haremos remisión por economía. Este alegato es más corto que el anterior. Vamos a insistir en recordar a la sala el origen extrajurídico de esta persecución penal contra la familia Sánchez Paredes, que tuvo un origen en presión empresarial, la lucha por las salgamarcas, en una presión mediática muy fuerte, y en una presión política que derivó concretamente en el inicio de este caso que fue presentado en el Palacio de Gobierno. ¿Y por qué señalo esto? Porque en esa reunión en Palacio de Gobierno, cuando el presidente, por primera vez en la historia de la justicia penal, pone en conocimiento de la comunidad que se iba a comenzar una investigación preliminar, lo hace en compañía del ministro del Interior, del director del ADIRANDRO, del jefe a cargo de la investigación. ¿Y por qué lo señalamos, señores miembros del tribunal? Porque la prueba de cargo es producida fundamentalmente en la policía. La prueba de cargo documental que se nos ha traído son documentos que elaboró la policía. La prueba de cargo pericial es prueba producida por la policía. No es prueba producida por el Ministerio Público, por la parte civil. No se produjo en la instrucción y menos en el juicio oral. Al juicio oral lo que han venido es peritos de la policía. Entonces, este caso se origina en la policía con una investigación absolutamente desproporcionada, sin explicación, donde se incorporan a 72 personas naturales, toda la familia Sánchez Paredes, 4 hermanos y sus hijos, más 122 personas jurídicas. Y luego de 2 años de investigación preliminar, se termina con 7 personas naturales y 8 personas jurídicas. Es decir, desde la policía ya el caso empezaba a evidenciar que con la hipótesis que nació no podría ser sostenido. Un segundo tema que sí tenemos que marcar es la tortura de la imputación, como la llamo, la violación de la garantía de la imputación necesaria durante el proceso penal. Porque solo una acusación saneada fija el objeto del juicio. Por tanto, el objeto de la prueba, el tema de la prueba y el objeto de la sentencia. Solo una acusación saneada. Y como ya hemos establecido en el alegato anterior, acá no contamos con una acusación saneada y ustedes tienen que hacer una cirugía procesal para poder establecer cuáles sí pueden ser los hechos acusados, cuál sí es una imputación sobre la cual se va a emitir sentencia. Y esto lo establecieron el 19 de abril del 2016 en el auto de control formal de la acusación, que en el caso de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes también motivó formulación de observaciones. No solo la defensa de Santos Orlando Sánchez Paredes formuló observaciones por falta de imputación necesaria, sino también la de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Se
cuestionó que no hay imputación necesaria respecto a los hechos constitutivos del delito fuente y circunstancias agravantes de la pena, tráfico ilícito de drogas. No se describe de forma clara, precisa y circunstanciada la participación activa en el tráfico ilícito de drogas que como miembros de la familia Sánchez Paredes, los coacusados Santos Orlando y Manuel Sánchez Paredes habrían realizado durante la década de los 70 y 80 y últimos años. Y la sala estima esta observación y establece que el tráfico ilícito de drogas como delito fuente requiere de un mínimo de base fáctica atributiva para configurarse como circunstancia agravante. En la acusación existe información de hechos relacionados con la actividad de tráfico ilícito de drogas, empero la deducción que se pueda desprender debe ser explícita y objetiva, mínimamente, con claridad atributiva de los hechos vinculados o la intervención delictiva de Santos Orlando y segundo Manuel Sánchez Paredes. Esto lo señalo porque en el caso de Wilmer Sánchez Paredes no se le acusa por autolavado, sino por lavado. La segunda observación, no hay imputación necesaria sobre el objeto de la acción del delito de lavado de activos, como Fortunato Wilmer Sánchez Paredes recibe de sus coacusados Santos Orlando y segundo Manuel Sánchez Paredes dinero obtenido como ganancia proveniente del tráfico ilícito de drogas realizado en la década de los 70, 80 y 90 para la formación de empresas y obtención de un patrimonio ilícito. La defensa requiere, señala el tribunal en el auto de control, la precisión de cómo Fortunato Wilmer Sánchez Paredes recibió de sus coacusados Santos Orlando y segundo Manuel Sánchez Paredes dinero obtenido como ganancia ilícita proveniente del tráfico ilícito de drogas realizado en la década de los 70, 80 y 90 para la formación de empresas y obtención de un patrimonio ilícito. La Fiscalía absuelve la observación precisando que a través de la constitución de las diferentes empresas señaladas, no obstante, se requiere precisar un mínimo de fácticos atribuidos que relacionen las actividades del tráfico ilícito de drogas como fuente, delito fuente atribuido, con el proceso de lavado de activos. Pido al tribunal tener en cuenta que era indispensable establecer cómo, sea segundo Manuel o sea Santos Orlando, le dio el dinero sucio para que lo pueda lavar Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Porque quienes lo obtienen en la acusación, en ejecución de los poderes dados por la madre, es Orlando y es Manuel. ¿Quién de los dos le dio a Fortunato Wilmer? Eso que demandamos desde el auto apertorio de instrucción, recuerda el tribunal que se generó una nulidad procesal parcial, porque esta información tenía que estar en el auto de procesamiento penal. No lo estuvo, el juzgado y la sala nos remitió a la acusación y en la acusación tampoco se estableció y adelanto hasta el día de hoy no se ha establecido, lo cual nos está haciendo bien difícil marcar tema de prueba para luego entrar al análisis probatorio, como vamos a ver, porque hemos hecho un gran esfuerzo por construir cuáles son los hechos acusados para Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. No hay imputación necesaria sobre el objeto de la acción de lavado de activos, como Fortunato Wilmer Sánchez Paredes ingresó dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas a la compañía minera aurífera Santa Rosa, a la sociedad minera de responsabilidad limitada Señor de los Milagros, inmobiliaria Zuni, porque toda acusación es Fortunato Wilmer Sánchez Paredes constituyó esta persona jurídica y la constituyó con sus hermanos. Pero perfecto. ¿Cuál es el acto de lavado de activos? ¿Cuál es el dinero ilícito que ingresó, etcétera? No tenía descripción, que motivó que también la sala, exigiendo la precisión correspondiente, es necesaria una determinación mínima de los fácticos de la procedencia delictiva de los activos objeto de lavado.
no se satisface esta exigencia. ¿Por qué cada aporte de dinero en las empresas tenía origen ilícito? Porque Santos Orlando o Manuel se los dio en tal circunstancia, etcétera. Nada. Esta es la acusación sin circunstancias. No hay imputación respecto de la acción de lavado de activos. ¿Cómo Fortunato Wilmer Sánchez Paredes adquirió bienes muebles o inmuebles y constituyó negocios con dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas? Nuevamente, es necesaria una determinación mínima de los fácticos, de la procedencia delictiva de los activos, porque se dice, este inmueble, la adquisición de este inmueble es lavado de activos. ¿Por qué? ¿Por qué circunstancias? ¿Por qué los 100,000 soles utilizados son ganancia ilícita que se entregó por Santos Orlando, por Segundo Manuel, que provino de México? Cero. Y por tanto se devuelve. No hay imputación necesaria siempre sobre el objeto de la acción. ¿Cómo se determinó que el inmueble de la calle Felipe Pinglo, Manzana 3, lote 8, urbanización Primavera Trujillo, que doña Zunilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez, en anticipo de legítima dio a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, formó parte del patrimonio criminal de Segundo Simón Sánchez Paredes? Porque acá no se trata de perseguir el patrimonio de Zunilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez. Lo que se persigue es la herencia del patrimonio criminal que generó Segundo Simón Sánchez Paredes. ¿Cómo este inmueble resultaba vinculado a ese patrimonio criminal heredado? No lo hizo la Fiscalía y por eso la Sala estimó fundada pidiendo esa precisión. Otra observación, siempre sobre el objeto de la acción de lavado de activos. No se describe cómo se determinó que el inmueble de la calle El Palmar, Manzana Z, lote 18, urbanización El Golf, Víctor Larco Herrera de Trujillo, que doña Zunilda viuda Sánchez transfirió por compraventa a Fortunato Wilmer, integró el patrimonio de Segundo Simón Sánchez Paredes como una ganancia ilícita proveniente del tráfico ilícito de drogas. Lo mismo. Lo que hay es una compraventa entre una madre y un hijo de un bien. Ese bien, ¿cómo aparece vinculado al patrimonio criminal generado en México? Cero. Cero. Y por eso la Sala estimó también esta observación. O varias que son iguales. Voy a poner algunas como ejemplo. Ofrece como prueba indiciaria para demostrar la vinculación de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes con el tráfico ilícito de drogas. El hecho base del parentesco que existe con Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes, sentenciado absuelto por tráfico ilícito de drogas. Y pese a ello, haber mantenido con él una sociedad en Constructora Montserrat S.A., en Antisuyo S.A., en Mi Hogar S.A., no se establece cuál es la regla técnica que permite considerar a Persiles Sánchez Paredes como narcotraficante porque fue absuelto por duda razonable para establecer el hecho presunto que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes lavó dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas. Con lealtad desde la etapa intermedia marcábamos que había indicios incompletos. O la observación 8. Ofrece como prueba indiciaria el vínculo con el tráfico ilícito de drogas sobre el hecho base de la existencia de una investigación preliminar por desvío de productos o insumos químicos fiscalizados al tráfico ilícito de drogas, que terminó con disposición de no ejercicio de acción penal. No señala la regla técnica ni el argumento probatorio que permita demostrar el hecho presunto que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes lavó dinero sucio proveniente del tráfico ilícito de drogas a través de Comarsa. La observación 9 ofrece como prueba indiciaria el vínculo con el tráfico ilícito de drogas sobre el hecho de la existencia de una intervención policial en la localidad de Payasca, Ancash, en el que se detuvo a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes y a otras personas por tenencia de armas, que terminó con la puesta en libertad de los detenidos, de los intervenidos, y la devolución de las armas por no haberse determinado indicio alguno sobre posible delito de tráfico ilícito de drogas.
Sin embargo, no se señala la regla técnica ni el argumento probatorio que permita demostrar el hecho presunto que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes lavó dinero sucio proveniente del tráfico ilícito de drogas a través de Comarsa. Y la observación 10 ofrece como prueba indiciaria el vínculo con el tráfico ilícito de drogas sobre el hecho de la existencia de una investigación preliminar a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo para determinar el uso de la pista de aterrizaje ubicada en la localidad de Tulpo para actividades de tráfico ilícito de drogas, que terminó con una disposición de no formalización de denuncia penal. Sin embargo, no se señala la regla técnica ni el argumento probatorio que permita a partir de ese hecho establecer el hecho presunto. Fortunato Wilmer Sánchez Paredes lavó dinero sucio proveniente del tráfico ilícito de drogas a través de Comarsa. ¿Qué estableció el colegiado? Frente a esas 4 observaciones, todas con el mismo patrón, se tiene que postular la prueba indiciaria en toda su estructura. La sala señaló, la prueba indiciaria exige un proceso constructivo de información esquemática que exige la información hecho base, inferencia sobre la regla de experiencia, de técnica, de la lógica, de la ciencia, la información construida en correspondencia a las proposiciones fácticas del hecho punible. Esta construcción de información es carga de quien pretende probar las proposiciones fácticas. El deber de la carga no admite modulaciones. Quien afirma un hecho debe probarlo y debe probarlo, con prueba directa o indirecta. No está en cuestión el deber de la carga probatoria, pues es configurativo del contradictorio procesal. Por tanto, es exigible al Ministerio Público presente mínimamente esa inferencia como actividad lógica a controlar. Si se dice, el hecho base es tu vinculación con Persiles Sánchez Paredes, pero él fue absuelto, ¿sobre qué regla yo podría construir el hecho presunto? Eres lavador de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas. Sí, el hecho base es tú estuviste involucrado en una investigación de desvío de insumos químicos que terminó con una disposición de no formalización de investigación preparatoria porque se estableció que nunca hubo desvíos químicos. ¿Qué regla la Fiscalía sostiene que ese hecho base permite establecer como hecho presunto que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes lavó activos? Por eso es que la sala declara fundada esta observación y Fiscalía en el dictamen 14/2016 expresamente señaló que no tenía por qué levantar estas observaciones. Por tanto, trabajamos con una acusación observada y no saneada. Y como la acusación no está saneada, hay una necesidad de saneamiento de la acusación, su lectura constitucional a partir de la garantía de la imputación necesaria para saber por qué hechos realmente estoy acusado, la garantía de la defensa eficaz respecto de qué hechos correspondía me defienda, sobre los hechos imputados, sobre los hechos debidamente acusados hay defensa, y la presunción de inocencia, porque ¿cuáles son los hechos que podrían permitir una condena? Los hechos que son fruto de una debida acusación. Y nosotros enfrentamos, en el caso de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, una acusación absolutamente no circunstanciada. Y en algunos casos tampoco precisa. Esa es la acusación que enfrentamos. Y con esa acusación hemos desarrollado actividad probatoria. Pero sí tenemos que ser rigurosos en cuanto a los hechos que van a ser objeto de sentencia. Lo cual nos obliga a ir a la autoapertura de instrucción, de ser necesario a la denuncia fiscal y de ser necesario al atestado policial. Porque el artículo 77 del viejo Código del 40 habla que el auto de apertura de instrucción o auto de procesamiento penal será motivado y contendrá en forma precisa los hechos denunciados. La imputación se encuentra en el auto de procesamiento penal, en el viejo auto de apertura de instrucción. Ahí está la imputación, que es límite de la acusación, porque los hechos se fijan en el auto de apertura de instrucción,
se recogen de la denuncia, se establecen en el auto de apertura de instrucción y tiene un efecto vinculante con la acusación y con la sentencia. Principio acusatorio que regía en el Código del 40 y que rige en el Código del 2004. Lo único que ha variado es, ya no es auto de apertura de instrucción, sino es disposición de formalización de investigación preparatoria. ¿Puede condenarse por un hecho que no fue objeto del auto de apertura de instrucción? No. Y esto lo marca claramente Domingo García Rada, que marca la importancia de la resolución del auto de apertura de instrucción desde el inicio del caso, porque refiere claramente que en la acusación no se puede apartar de los marcos fiscados en el apertorio. César San Martín Castro recoge lo mismo. El auto de apertura de la investigación o de apertura de instrucción determina el curso de la investigación, tanto en su desarrollo como en su conclusión. Las pruebas deben tener relación inmediata con el delito investigado, que por imperativo legal debe ser preciso y no genérico. La sentencia y en su momento la acusación tiene que pronunciarse por el delito que ha sido investigado y a su vez esta solo puede indagar el delito a que se refiere el auto apertorio. Por último, tanto la investigación como el juicio oral no pueden apartarse de los marcos fijados en dicha resolución. Y el máximo exponente de la dogmática procesal penal sobre el juicio oral, Florencio Mixán Mas, cuya obra El juicio oral es evidentemente la más importante que se ha escrito sobre el juicio. Entre el auto de apertura de la investigación y la acusación escrita del fiscal debe existir correlación, pues solo se acusará por el hecho delictuoso por el que se abrió instrucción. Esto lo señalo porque, como vamos a ver a continuación, a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes se le acusa por hechos que no están en el auto de apertura de instrucción, que no están en la denuncia fiscal. En la misma acusación, incluso en la página 77, se reconoce que el auto de apertura de instrucción fija el marco de la imputación que debe realizarse. Bueno, señalan sobre Santos Orlando Sánchez Paredes, aplicable a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. O sea, en el manejo dogmático, la acusación estaba bien, el problema fue la aplicación. Hay una acusación observada y no subsanada por la rebeldía de la Fiscalía. Tenemos un auto de apertura de instrucción con problemas de imputación y lo mismo nos obliga a ir a la denuncia y al atestado policial. ¿Cuáles son los hechos acusados? Hay una aparente mutación sustancial de los hechos imputados respecto preciso de la no intervención en el delito fuente y circunstancia agravante de la pena tráfico ilícito de drogas, porque Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, insisto, no es un caso de auto lavado como si es Santos Orlando Sánchez Paredes. A él sí se le imputa un caso de autolavado y por eso el transporte de droga que tantas veces se ha repetido, 3 transportes de droga desde la pista de Bayóvar hacia el Rancho Luna. Esa imputación ubicaba a Perciles Sánchez Paredes, Segundo Manuel Sánchez Paredes y Santos Orlando Sánchez Paredes, no Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Acusación, junio 2016, página 60-61. Se refiere la acusación a la intervención que hubo en Payasca, donde mi patrocinado es encontrado en una camioneta con armamento y su personal de seguridad. Miren lo que dice la Fiscalía en la acusación. Sin embargo, dicho armamento, cuando fueron puestos a disposición ante la sede policial pertinente, el alférez de la PNP, Julio Velarde Vázquez, jefe de la delegación policial de Payasca, puso en libertad a los 8 detenidos capturados el 22 de mayo de 1995, además de entregarle 2 pistolas ametralladoras y las 2 pistolas marca Beretta, citándolos para el 26 de mayo del mismo año.
acciones que habrían frustrado la labor policial en la investigación sobre el presunto delito de terrorismo y TIP. Resalto esta parte de la acusación. Esto se debió en razón de que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes era hermano del conocido narcotraficante fallecido Persile Sánchez, presumiéndose que el mismo, o sea, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, mantenía la red de narcotráfico de su fallecido hermano, y aquellos hombres detenidos junto a él conformaban parte de su equipo de seguridad, e incluso no se descarta la idea de que el referido Sánchez estuviese subvencionando las actividades subversivas, incluso terrorista en Payasca. Eso dice esta desbordada acusación, que se presume que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes está involucrado en el tráfico ilícito de drogas. No entiendo cómo en una acusación se puede presumir, ¿no? Pero lo cierto es que eso dice la acusación. Pero no solo dice esto. En la página 61, en efecto, de la información que obra sobre las armas utilizadas por el procesado Fortunato Wilmer Sánchez Paredes para su seguridad, estos hechos conducen a inferir que en realidad todo aquel armamento incautado en 2 oportunidades no tenían como fin utilizarlas para repeler ataques de elementos subversivos, sino más bien darle la seguridad que necesitaba para realizar sus actividades ilícitas, al igual que las realizadas por sus hermanos Santos Orlando y Segundo Manuel Sánchez Paredes, de quienes cabe recordar que los 3 han tenido vinculaciones al margen de las sanguíneas societarias. Resulta evidente entonces que las armas utilizadas e incautadas por la policía en 1995 son armamento usado por personas que mantienen vinculación con organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Esta inferencia es reforzada por los hechos acontecidos en México en relación al hallazgo de armamento militar en la propiedad de su fenecido hermano Segundo Simón Sánchez Paredes, quien ha sido considerado un narcotraficante dedicado al tráfico ilícito de drogas internacional. Si yo observo esta acusación, es más, permítanme, si mi patrocinado observa esta acusación, porque la acusación es para el acusado, no es para el abogado, si mi patrocinado lee esta acusación, ¿se le está imputando o no se le está imputando tráfico ilícito de drogas? Es más, 98, página 62. Ahora bien, porque ¿cómo se conoció la intervención de Payasca? Por un reportaje de Caretas. ¿Cuál era el medio de la guerra mediática cuando se daba el juicio de las argamarcas, el problema entre las argamarcas? Justamente las Caretas. Miren lo que dice. Ahora bien, lo señalado anteriormente coincide en gran parte con la información recabada por la revista Caretas en la fecha del 11 de marzo del 2010. Sin embargo, existen datos que no se han advertido en la información que obra en autos, como es el caso del informe policial 020 Didandro, que también ha hecho alusión a la incautación de armamento que mantenía en su poder el acusado Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, solo a excepción de un dato particular, es decir, el hallazgo de 80 kilos de pasta básica de cocaína en la camioneta en que se trasladaban, que como bien se ha podido advertir, dicha sustancia química no se ha consignado en ningún documento policial al que se ha hecho referencia en este acápite, siendo que por los demás datos, todos ellos coinciden, por ejemplo, con el hecho de haber dejado en libertad el mismo día de su detención a los intervenidos por el jefe de la comisaría de Payasca. En tal sentido, se tiene como indicio, con las irregularidades que el caso implicó en su desarrollo, denominado caso Leona, que el citado acusado, al igual que sus hermanos Santos y Segundo Sánchez Paredes, haya tenido un antecedente por una actividad criminal previa. ¿Lo acusan o no lo acusan de tráfico ilícito de drogas? Voy a la categoría de acusación clara y precisa. Si están diciendo que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes había 80 kilos de pasta básica de cocaína
Luego voy a examinar como prueba documental si eso es correcto. Es absolutamente falso. Eso lo dijo Caretas y punto. Jamás una autoridad policial, jamás estableció de dónde aparecía 80 kilos de pasta básica de cocaína. Salvo Caretas, jamás, nunca hubo una información. Pero el problema es que el auto de apertura de instrucción dice expresamente: resulta necesario detallar que respecto a los denunciados Miguel Ángel Sánchez Alayo, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, Blanca Azucena Sánchez Príncipe y Jesús Belisario Esteves Ostolaza no se encuentran referenciados como autores y o partícipes de delito previo, tráfico ilícito de drogas. Si el auto apertorio de instrucción, en correlato con la denuncia fiscal, hablan que no hay implicancias de tráfico ilícito de drogas en Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, entonces ¿de dónde sale esto en la acusación? Por eso es que se observó. Acá evidentemente la acusación iba más allá de lo establecido en el auto de apertura de instrucción, incluso de manera contradictoria, porque si esto es así, debieron imputarle autolavado, lo cual no hacen. Porque vuelvo a insistir, autolavado solo se le imputa en el caso de mis defendidos a Santos Orlando Sánchez Paredes, no a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Sin embargo, no podía dejar de denunciar, de cuestionar que en la acusación se hace atribuciones a tráfico ilícito de drogas respecto de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Por eso es que es una acusación desbordada, colisiona con el auto de apertura de instrucción. No se acusa a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes por haber generado un patrimonio criminal proveniente del tráfico ilícito de drogas. Y este gráfico es muy importante, señores miembros del tribunal. Ganancias ilícitas que son objeto de lavado de activos según la acusación. Pero la acusación no dice que Santos Orlando Sánchez Paredes, que Segundo Manuel Sánchez Paredes o que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes generaron un patrimonio ilícito, que posteriormente lavaron. No. Este caso claramente establece, y lo establecimos en el alegato anterior, el delito fuente y circunstancia agravante de la pena es ganancias ilícitas generadas por Segundo Simón Sánchez Paredes. La fortuna a lavar, según la acusación bien establecida, la fortuna a lavar era la fortuna de Segundo Simón Sánchez Paredes, traída al Perú en ejecución de poderes, o por Santos Orlando Sánchez Paredes, o por Segundo Manuel Sánchez Paredes. Pero nunca este caso fue un caso donde todos fueron traficantes de drogas, todos generaron ganancias ilícitas y cada uno que generó sus ganancias ilícitas lavó dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas. Esa no es la acusación. Por eso este tipo de párrafos son incompatibles con una acusación debidamente establecida. Acá el problema más serio que nosotros enfrentamos: no hay imputación sobre las circunstancias en que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes recibió dinero de origen ilícito para ser lavado. Tres son los elementos típicos que dijimos establecer: delito fuente y circunstancia agravante de la pena, posesión del dinero ilícito por el lavador y luego los actos de lavado. Y establecimos cómo con Santos Orlando Sánchez Paredes no se podía probar ese nexo, esa posesión, porque el poder nunca se ejecutó, porque nunca fue inscrito, porque se revocó a los 21, se revocó a los 3 meses y porque solo viajó 21 días y no los 6 meses. Esos problemas se vuelven más graves en el caso de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, porque a él no se le atribuye haber intervenido en el tráfico ilícito de drogas. En los 3 transportes de drogas, vuelvo a reiterar, él no está. En esa referencia de la declaración de Luis Tafur Besones, Persiles, Manuel y Orlando.
no Fortunato Wilmer. Segundo, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes no tuvo un poder otorgado por su madre. Él no viajó a México. A él no se le imputa que ejecutó un poder y que en ejecución de ese poder trajo ganancias ilícitas. Entonces, en la lógica de la acusación, ¿cómo Fortunato Wilmer Sánchez Paredes entró en posesión de ese dinero que trajo Segundo Manuel o que trajo Santos Orlando, según plantea la acusación? Eso no lo vamos a encontrar en ningún lado. Porque miren ustedes, en la acusación, página 358, la Fiscalía señala: aquellos activos o fondos usados para la constitución de las empresas y el despegue económico de los Sánchez Paredes tuvieron un origen ilícito, resultado tanto de las actividades propias del TIP de los hermanos Sánchez Paredes en el Perú, así como el patrimonio acumulado en el país de México, que habría sido reclamado por los apoderados de Zunilda Paredes Pérez, viuda de Sánchez. Una vez obtenido, la parte que corresponde resaltar, una vez obtenido esto por Santos Orlando y Segundo Manuel Sánchez Paredes, quienes actuaron como apoderados, efectuaron diversos actos de lavado con la finalidad de apariencia de licitud al origen de dichos fondos y así evitar su incautación y posterior decomiso. En la primera parte, nuevamente, el desborde. La actividad de tráfico ilícito de drogas que los hermanos Sánchez Paredes realizaron en el Perú. ¿Cuál? ¿Cuál si no está en la denuncia? ¿Cuál si no está en el auto apertorio? ¿Cuál si no está en la misma acusación? Lo único que aparece son los 3 transportes de droga. Hasta ahora no he encontrado pista de aterrizaje, encontrada pista de aterrizaje en Bayóvar, al Rancho Luna, en México. Pero aquí es donde quiero, señores miembros del tribunal, que tomen nota, por favor. La Fiscalía afirma que el dinero de origen ilícito de México lo traen Santos Orlando Sánchez Paredes y Segundo Manuel Sánchez Paredes, pero no describe las circunstancias en que fueron entregados a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes para lavarlo. No aparece en la acusación. En el auto apertorio de instrucción, tampoco. Lo único que hay, miren, asimismo resulta necesario detallar que respecto de los denunciados Miguel Ángel Sánchez Alayo, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, Blanca Azucena Sánchez Príncipe, Jesús Belisario, no se encuentran referidos como autores y o partícipes del delito previo, sin embargo aparecen construyendo empresas, suscribiendo aportes sociales y realizando abonos conjuntamente con los denunciados Santos Orlando Segundo Manuel y Fidel Sánchez Alayo, de manera directa o a través de las diversas empresas que constituyen su entorno comercial, dada la relación familiar y societaria existente entre ellos. Nuevamente, ¿cómo entró en posesión Fortunato Wilmer Sánchez Paredes del dinero ilícito que trajo Orlando o trajo Manuel ejecutando los poderes? No está en la acusación y no admite discusión este punto porque así lo fija el auto de control. No está en la acusación. No está en el auto de apertura de instrucción buscando subsanar. Y no está en la denuncia. Miren solo lo que nos da la denuncia. Santos Orlando, Segundo Manuel han mantenido relaciones empresariales, constituido empresas con sus hermanos y sobrinos, con dinero de procedencia no conocida conforme a los informes contables siguientes. Punto. En la denuncia fiscal incluso hay un capítulo de imputación concreta contra Fortunato. Fortunato Wilmer Sánchez Paredes habría incurrido en el delito de lavado de activos procedente del tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado en calidad de autor. Porque en la modalidad de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia.
porque ha lavado dinero, efectos y ganancias provenientes de las actividades de tráfico ilícito de drogas que se habría dedicado a su hermano segundo Simón Sánchez Paredes, quien sería cabecilla y financista de una organización internacional, B, pero también de las presuntas actividades de narcotráfico que se habrían dedicado Santos Orlando, segundo Manuel Sánchez Paredes y Fidel Ernesto Sánchez Alayo, que se hace referencia en el punto referido al delito precedente, los vuelos de Bayoba. Y que eso se habría lavado a través de la constitución de Comarsa, Zuni, Señor de los Milagros, y el negocio unipersonal de Fortunato Wilmer. Pero nuevamente, y las circunstancias de cómo Fortunato Wilmer Sánchez Paredes tomó posesión del dinero ilícito que trajeron sus hermanos para lavarlo. Y en el atestado, en el tomo 4, al cual fuimos en la oportunidad anterior, porque es el más trabajado en hechos, tampoco describe las circunstancias. Tras la muerte violenta de segundo Simón, su madre Zunilda les proporciona amplios poderes para que manejen y decidan sobre sus intereses económicos a Santos Orlando y segundo Manuel. Posteriormente, Santos Orlando, Fortunato Wilmer, todos, el 20 de enero del 92, constituyen Comarsa. Y sigue el detalle ya de cada acto, pero las circunstancias como tomó posesión de los dineros sucios Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, ni en la acusación, ni en el auto apertorio, ni en la denuncia, ni en el atestado policial, el tomo 4. Un gran tema. Esto es sobre qué hecho podríamos sentenciar. Buscando sanear la acusación, la actividad criminal previa es la misma que en el caso de Santos Orlando Sánchez Paredes, tráfico ilícito de drogas internacional cometido por la organización criminal que lideró, dirigió y financió segundo Simón desde el Rancho Luna en el estado de Hidalgo, República de México, donde funcionó un laboratorio de procesamiento de pasta básica de cocaína en clorhidrato de cocaína y su posterior comercialización en USA. Santos Orlando Sánchez Paredes, con sus hermanos Persiles y Manuel Sánchez Paredes, entre el 85 y el 87, enviaron por lo menos 3 remesas por 400 kilos de pasta básica de cocaína a segundo Simón Sánchez Paredes para su procesamiento en el Rancho Luna, desde una pista clandestina de aterrizaje en Bayobar, Piura. El autoapertorio, la denuncia, el tomo 4 del atestado nos permite establecer estos hechos imputados. Por el asesinato del segundo Simón Sánchez Paredes, soltero, su madre, Zunilda Paredes, viuda de Sánchez, es heredera universal de todo el patrimonio que formó con el TIP. También. Zunilda Paredes, viuda de Sánchez, otorgó poder a sus hijos, Santos Orlando y segundo Manuel Sánchez Paredes, para que su poderdante pueda tomar posesión de la herencia en México, por lo que viajaron a ejecutarlo. También. Santos Orlando y segundo Manuel Sánchez Paredes ejecutan el poder y traen al Perú el patrimonio criminal de segundo Simón Sánchez Paredes que heredó su madre. También podríamos decir, está en el auto de apertura, en la denuncia, en el atestado. Acá viene el problema. Santos Orlando o segundo Manuel, no se sabe quién, Sánchez Paredes, entregan ganancias ilícitas del TIP a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes y este realiza actos de lavado de activos con la finalidad de ocultar el origen ilícito. ¿Quién le entregó, señor director de debate, señores miembros de la sala? ¿Manuel o Orlando? ¿Cuánto le entregaron? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué circunstancia de este segundo elemento constitutivo del delito, nexo entre las ganancias ilícitas y el lavador? ¿Cómo entró en posesión el lavador? ¿Cómo llegó la ropa sucia a mi lavandería para yo lavar? No está en la denuncia, no está en el auto de apertura de instrucción, no está en la acusación. Estas preguntas sobre las circunstancias no están. Por eso es que si intentamos ahorita ver
alguna prueba que la fiscalía haya presentado para demostrar quién le dio el dinero sucio a Fortunato Wilmer? ¿Cuánto dinero sucio le dieron a Fortunato Wilmer? Lo dirá de repente la pericia de la policía. ¿Quién? Nadie. Porque este es un caso sin circunstancias, como se fijó en el auto formal, de control formal, que lo hemos tratado de sanear con la información del auto de apertura de instrucción, de la denuncia y el atestado, pero en el caso de Fortunato Wilmer encontramos un vacío y los hechos no se pueden inventar, no se van a agregar ahorita un alegato. Esto lo voy a tocar cuando vayamos al tema probatorio con detenimiento. Quiero empezar en la misma metodología con los problemas de atipicidad que presentan los hechos objeto de acusación. De los 3 motivos que señalamos con Santos Orlando Sánchez Paredes, 2 se repiten en el caso de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Atipicidad de los hechos atribuidos como delito fuente y circunstancia agravante de la pena, objeto de la acusación, 1985-1987, en que se realizó el tráfico ilícito de drogas internacional por Segundo Simón Sánchez Paredes, porque acaba cuando él fallece. Porque el delito de lavado de activos recién se incorporó al derecho penal peruano con el decreto legislativo 736 del 8 de noviembre de 1991, que modificó el Código Penal. El tema que planteamos acá, señores miembros del tribunal, es el siguiente. Si el tráfico ilícito de drogas fue hasta el año 87, nuevamente hecho sin precisar respecto de Santos Orlando ahora. No se ha dicho si lo trajo en el 87, no se ha dicho si fue en el 88, no se ha dicho si fue en el 89, no se ha dicho si fue en el 90 o fue en el 91. Igual, las preguntas de cuándo, cómo, cuánto, no están respondidas. Pero sí hay algo que es concreto. Tuvo que ser antes que entre en vigencia el Código Penal. Porque recuerden que en el caso de Santos Orlando, sí se señalan los 6 meses que se van, que lo trabajamos ya en su tema. 6 meses dice que se van. Y señala de cuándo a cuándo se fueron, y nosotros demostramos que no fueron 6 meses, sino fueron 21. Pero hay un marco temporal. Habría un cuánto. Y ese cuándo es anterior a la vigencia del Código Penal y concretamente la incorporación del delito de lavado de activos. Entonces, ¿qué implica esto? Que tenemos que trabajar con la ley penal en el tiempo. Y como es una ley penal sustantiva, tempus regin actum, la ley vigente al momento del hecho. Al momento que se supone quienes le entregaron, y nuevamente arranca el problema, le entregó Orlando, le entregó Manuel, tenemos que trabajar con los dos. Porque como la fiscalía no dice quién, porque la fiscalía pudo haber dicho, los 2 hermanos le dieron. Ok. Manuel le dio. Perfecto. Orlando le dio. Excelente. Pero si no nos dice nada, es constitucional que tengamos que hacer defensa. Si fueron los 2, si fue uno, si fue el otro. Esta no es una acusación con hipótesis alternativas. Esta es una acusación no saneada rebeldemente, que nos obliga a tener que esforzarnos por demostrar la inocencia respecto a un hecho no descrito. Pero lo cierto es que la referencia nos ubica, sea la ejecución del poder de Santos Orlando, o sea la ejecución del poder de Segundo Manuel, nos ubica a que cuando ellos reciben, cuando ellos ejecutan y poseen,
No existía el delito de tráfico ilícito de drogas, perdón, el delito de lavado de activos en la legislación penal 87, 88, 89, 90. Con el decreto legislativo 736 del 8 de noviembre de 1991, el delito Fuentes 85-87, en el año 91 recién se incorpora el lavado de activos. O sea, mientras que hubo tráfico ilícito de drogas, no existía la figura de lavado de activos. 85-87, no existía la figura de lavado de activos. Recién es en el año 91. Entonces el punto es este. El poder de disposición de los efectos o ganancias ilícitas por el autor de lavado de activos es un elemento del delito de lavado de activos que debe verificarse al momento de su comisión. Esto es, cuando recibo, cuando entra el autor de lavado en posesión, tiene que estar configurado el delito de lavado de activos. Recibo para lavar. ¿Por qué es delito? Porque está previsto en la ley. Como lo único que dicen es 85 y 87, permítame plantear como hipótesis, ¿qué pasó si se recibió en el 88? O si se recibió en el 89. El principio de legalidad y retroactividad de la ley penal prohíbe que el decreto legislativo 736, que entró en vigencia el 8 de noviembre de 1991, se aplique retroactivamente a hechos anteriores. 85 y 87 es el delito fuente. Tenemos que especular cuándo se da la posesión, con lo cual comenzaría el lavado de activos. 86, 87, 88, 89, 90, 91. Noviembre del 91 recién se configura el delito. Este tema, que es complejo, nos lleva a plantear razones de atipicidad. El objeto de lavado de activos de encubrimiento del origen ilícito de los efectos y ganancias ilícitas. Porque nos regimos por el 296b, señores miembros del tribunal. Y el 296b expresamente decía el que interviniera en el proceso de blanqueado o lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, de tal forma que ocultare su origen, su propiedad u otros valores potencialmente ilícitos. Este delito se tiene que configurar con la posesión por el lavador. Pero esa posesión por el lavador solo podría ser criminalizada si no era agotamiento, como era antes. Antes del lavado de activos, ¿qué sucedía? Cuando se utilizaban los efectos no porque la droga, las ganancias ilícitas. Eran actos de agotamiento. No había el tipo penal. Por eso es que con la Convención de Viena se dice, no, esto hay que frenarlo. Porque acá hay un vacío. No hemos criminalizado el utilizar el dinero, el aprovecharse, el beneficiarse. No lo hemos criminalizado. Los actos de disposición de los efectos y ganancias ilícitas cometidos por el autor del delito, fuente, del delito, en general no puede ser ni delito fuente, porque si no hay lavado de activos no hay delito fuente o previo. Las ganancias ilícitas del autor del delito, antes de la vigencia del lavado de activos, solo fueron actos de agotamiento. No podía ser lavado de activos. Antes de la vigencia del decreto legislativo 136 no había activos maculados. No había delito previo, actividad criminal previa. Para respaldarnos, señores miembros del tribunal, son pocos los informes jurídicos que hemos aportado y consideramos de gran utilidad. Esta pregunta se le hicimos a Jesús María Silva Sánchez y a Ramón Ragués y Vallés en un informe que obra en el tomo 1321, folios 1020-276
a 10-20-4-22. Se oralizó en la sesión 555 del 28 de noviembre del 2022. Y vaya a ser importante este informe. ¿Qué pasaba con actos realizados antes de la vigencia de lavado de activos? ¿Y qué dice Silva Sánchez y Ragués Ibáñez? Si el supuesto delito fuente se produjo con anterioridad a la introducción del delito de lavado de activos en el derecho penal peruano, se deriva de la propia criminalización que durante un tiempo las acciones que posteriormente se tipificaron como lavado de activos no eran delito. Un bien de origen delictivo se ha convertido por circunstancias diversas antes de la incriminación del delito de lavado de activos en un objeto legítimo del tráfico jurídico, porque el dinero ingresaba, señores miembros del tribunal, al mercado. ¿Qué pasaba con todo ese dinero que generaba el delito antes de la existencia del lavado de activos? ¿Ingresaba o no ingresaba al mercado? ¿Se realizaban actos jurídicos o no se realizaban actos jurídicos? Durante decenas de años. Si el lavado de activos es un delito nuevo. Es un delito nuevo. ¿Cómo será de nuevo? Que en mi primera participación en el sistema anticorrupción, el delito bandera era el enriquecimiento ilícito. Y ahora casi no hay enriquecimiento ilícito, ahora todo es lavado de activos, más organización criminal, por cierto. Entonces, lo que dicen estos autores es que un bien de origen delictivo se ha convertido por circunstancias diversas antes de la incriminación del delito de lavado de activos en un objeto legítimo del tráfico jurídico, se ha descontaminado, siendo la descontaminación permanente, porque si no era un bien maculado en el 88, no era un bien maculado en el 89, no era un bien maculado en el 90, no era un bien maculado en el 91, en noviembre de 1991 recién se convierte en maculado. Se sostiene que no. La introducción de la ley de lavado de activos afecta las ganancias que generen las actividades delictivas a partir de su vigencia. O a lo sumo, las que sigan el poder de autolavador, cargo que no se le da a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, pero no pueden afectar a los capitales que ya hayan sido transformados e introducidos a la economía legal y forman parte de la misma antes de su entrada en vigor. ¿Cómo será que por no haber observado esto, señores miembros de la sala, más adelante vamos a ver que un acto imputado de lavado de activos es la constitución de SUNY, Inmobiliaria SUNY? ¿Cuándo se constituyó? ¿Cuándo se realizó este acto? En 1988. 1988. ¿Cómo es lavado de activos? Si el lavado de activos comienza en noviembre de 1991. La integración en los circuitos económicos legales solo es relevante cuando viene precedida de acciones de ocultamiento o simulación de origen delictivo de los bienes tipificados como lavado de activos, lo que no es posible si aún no existe la norma. Esto es, respaldan la posición que estamos señalando tanto Silva Sánchez como Ramón Ragués Ibáñez. La otra causa de atipicidad, la primera causa de atipicidad, reitero, es que la posesión de los activos maculados, según la tesis fiscal, tendría que haberse dado antes de la vigencia del decreto legislativo 736 del 8 de noviembre de 1991. Trabajemos con cualquier supuesto, 88, 89, 90, el mismo 91 hasta antes de noviembre. Pero la segunda causa de atipicidad, no menos importante, acá no trabajo con el tema de que no es punible el autoencubrimiento porque no se le atribuye a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes autoencubrimiento. Por eso esa la dejamos de lado. Porque en mi caso, solo es a Santos Orlando a quien me atribuyen auto lavado.
a Fortunato Wilmer no, y menos a Jesús de Elizardo y Esteves Ostolaza. Pero esta segunda causa de atipicidad sí es central. La ausencia de un tipo penal de apropiación, posesión o uso de los efectos o ganancias ilícitas en el derecho penal peruano. Y esto es vital porque no se le imputa ningún acto de lavado como parte de un proceso, como parte de un ciclo, para ocultar, porque como mi cliente, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, no es autolavador, él no es el traficante de drogas, él tenía que lavar para quién, qué interesante. ¿Para quién lavaba él? Si no es autolavador, él no es traficante de drogas, él no está en los 3 viajes, él no está en las 3 transportes de pasta básica de cocaína de Bayóvar a Rancho Luna. Entonces, él tuvo que lavar para alguien, porque el lavador no lava para sí mismo, salvo autolavado. ¿Para quién lavó? ¿Para Santos Orlando? ¿Para Segundo Manuel? ¿Para los dos? ¿Para Persiles? Con todo respeto, ¿para su madre? ¿Para quién lavaba? Por eso era importante que la Fiscalía hubiese acatado el auto de control y definir si podía o no acusar. Tema muy interesante cuando no se puede levantar las observaciones. ¿Qué pasa? Así todo viejo código, como el nuevo, sin duda alguna. Si la acusación no es saneada, no hay objeto. Y si no hay objeto, ¿a qué vamos adelante? La ausencia del tipo de apropiación, posesión o uso de los efectos y ganancias ilícitas, porque todos los actos imputados son actos de apropiación, son actos donde Fortunato Wilmer Sánchez Paredes incorporaba su patrimonio. Por ejemplo, aporte dinerario para Comarsa. Ok. ¿Quién es el titular de las acciones? Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Entonces, ¿a qué patrimonio ingresó el dinero que se dio como aporte de campaña, perdón, como aporte dinerario de Comarsa? A Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Estamos hablando de actos de apropiación. Y estos actos de apropiación implican diferenciar las técnicas de tipificación de las actividades delictivas generadoras de efectos económicos y ganancias ilícitas. Las técnicas de tipificación de las actividades delictivas generadoras de efectos económicos y ganancias ilícitas pueden trabajar en 3 momentos económicos. Producción y acumulación de riqueza delictiva. Esto es la tipificación de los delitos fuentes, eso siempre se ha seguido. La actividad criminal que generaba riqueza delictiva siempre fue enfrentada. Ejemplo, tráfico ilícito de drogas. La transformación en capitales ilícitos. La transformación en capitales lícitos. Ya no la actividad generadora, sino la transformación de los efectos y ganancias en capitales lícitos. Se inventa el lavado de activos con la Convención de Viena y se va incorporando a las legislaciones internas de cada país. Pero había un tercer momento económico. La inversión o empleo de los capitales convertidos en lícitos en el mercado. Ya no lavarlos, sino disponerlos, utilizarlos, aprovecharlos. Acuérdense de la jurisprudencia y el ejemplo, la mamá del narcotraficante, que recibió todo lo que le dejó el narcotraficante no para que lave, sino para que lo disfrute. Esta tipificación de actos de adquisición y posesión de los efectos y ganancias es la que en el Perú no se ha dado. Es la que en el Perú no se ha dado. Y que es relevante porque a mi patrocinado le atribuyen actos de adquisición. No le atribuyen actos de lavado, como vamos a ver. En las 3 convenciones se nota claramente la diferencia entre lo que es lavado de activos y actos de apropiación, utilización, uso de bienes de origen ilícito.
Vayamos a la Convención de Viena, que es la que motiva la incorporación del lavado de activos en el Perú. ¿Cómo no vamos a ir a la Convención de Viena si la Convención de Viena es la que genera que en el Perú se tipifique el lavado de activos? De 1988 ya había terminado el delito de tráfico ilícito de drogas en el Rancho Luno, 85-87. En el 87 muere segundo Simón Sánchez Paredes, asesinado. Y en el 88 recién el mundo estaba pensando en incorporar el lavado de activos. Esto para mi primer argumento. De antes de. Esto es vital, porque acá está la diferencia entre los dos delitos. Cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno cuando se cometan intencionalmente. Literal B, numeral B, literal B, 1 y 2. La conversión o la transferencia de bienes a sabienda de que tales bienes proceden de alguno de los delitos tipificados. Preciso, con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes. Corrido, no hay ningún problema. Gracias. Como ustedes aprecian en la primera parte, ahí se dan las 4 modalidades de lavado de activos: conversión, la transferencia, ocultamiento o el encubrimiento. Ahí está el delito ciclo. Cualquiera de sus etapas con el propósito de ocultar o encubrir. Este mandato se cumplió y se incorporó a la legislación peruana, el lavado de activos. Pero lo que se dejó en el aire es lo que sigue, el C. A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico. Un momentito, doctor. Adelante, Que me señor informa nuestra asistente que no se escuchó la pauta que le había indicado. Decía que el señor presidente de la sala tiene reunión con el presidente de la Corte, todos los presidentes de sala, de tal manera que va a continuar con los alegatos de cierre hasta el momento que el señor presidente de la Corte Superior esté presente en la sala. No vamos a tener receso. Así, esa es la pauta que le di al doctor Nakazaki para que continúe con sus alegatos. ¿Se escucha ahora sí, Yasanita? Sí, doctor, ahora sí. Puede continuar, doctor. Gracias. Entonces, señores miembros de la sala, esto es de vital importancia, porque la Convención de Viena diferencia 2 delitos. El primero es el delito de lavado de activos en sus 4 formas: conversión, transferencia, ocultamiento, encubrimiento. Ese, la Convención dice que es de obligatoria incorporación, sin ninguna condición. Todos los estados signatarios de la Convención de Viena tienen que incorporar ese primer delito, o sea, el lavado de activos. Pero luego agrega en el párrafo C, a reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, se incorporará ya no la conversión, transferencia, ocultación o encubrimiento para ocultar el origen, ya no. Miren, la adquisición, la posesión o la utilización a sabiendas en el momento de recibirlo de que tales bienes proceden de alguno de los delitos tipificados, de los delitos fuentes. O sea que se adquiere, se posee o se utiliza un bien de origen ilícito. Adquiero un bien de origen ilícito, poseo un bien de origen ilícito, utilizo un bien de origen ilícito, pero ya no dentro de este ciclo de etapas para ocultar o encubrir el origen ilícito, que es el lavado de activos. Esta figura delictiva, la primera, como dije, sí es de cumplimiento de incorporación.
Es obligatoria su incorporación, pero el segundo delito no. La adquisición, posesión o utilización de bienes de origen ilícito quedaba a criterio de cada Estado, de acuerdo a sus principios constitucionales y a su ordenamiento jurídico, y no se incorporó. No se incorporó. La obligación es respecto al primer delito. Cuando se incorpora la Convención de Viena, conforme al artículo 3, obligó a los estados por primera vez a penalizar las conductas destinadas al aprovechamiento de los beneficios del tráfico ilícito de drogas. Esto es el lavado de activos. En el caso del lavado de activos sí fue una obligación incondicionada. En cambio, en el caso de la adquisición, posesión de efectos o ganancias, fue una obligación condicionada del derecho interno. Y por eso es que muchos países no lo incorporaron. Hubo algunos países que sí lo incorporaron, como España, y una gran cantidad de países que no lo incorporaron. Decidieron atacarlo de otra forma. ¿Qué diferencia al lavado de activos y a los delitos de adquisición o posesión de bienes de origen ilícito? La finalidad. En los actos de lavado es conversión, transferencia, ocultamiento para evitar la detección del origen ilícito de los activos, para ocultar su origen ilícito, para darle apariencia de licitud. En cambio, en los actos de adquisición, posesión o utilización, solo se exige al autor que lo conozca. Esa es una diferencia central. Por eso son dos delitos inconfundibles. En el lavado de activos, el lavador recibe el bien para realizar un proceso de actos jurídicos, actos financieros, actos económicos para ocultar el origen ilícito. En cambio, en el caso de los delitos de adquisición, posesión, utilización, el autor los recibe para sí, para él adquirirlos, para él incorporarlos a su patrimonio, para él usarlos, para él aprovecharlos. Por eso vuelvo a preguntar, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, si Segundo Manuel o Santos Orlando le dio dinero de origen ilícito, ¿para qué le dio? ¿Para que lo lave o para que lo incorpore a su patrimonio? ¿Qué nos permitiría la lógica de la acusación? Y los hechos son bien concretos. Nuevamente pongo el ejemplo de Comarsa. Acto de lavado de activos. Aporte dinerario para constitución de capital social. Perfecto. ¿Ese es un acto para lavar o es un acto de apropiación? ¿Las acciones se incorporaron o no al patrimonio de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes? ¿O las tuvo para lavarlas para alguien? En la Convención de Palermo del año 2000, señores miembros del tribunal, se mantiene la diferencia. No solo en Viena, sino también en Palermo. Artículo 6. El artículo 6 de la Convención de Palermo, en el numeral 1, literal A, nuevamente desarrolla el lavado de activos como delito ciclo proceso. La conversión o la transferencia, la ocultación o la disimulación. ¿Para qué? Para ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes. Ese es el delito de lavado de activos. Ese era de obligatoria incorporación. En cambio, en el literal B, nuevamente una obligación condicionada al ordenamiento jurídico de cada país, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas en el momento de su recepción de que son producto del delito. Esta figura delictiva, vuelvo a repetir, no fue incorporada al derecho penal peruano.
la que se incorporó fue lavado de activos, no adquisición, posesión u utilización de bienes. Y vuelvo a reflexionar para establecer la utilidad de este argumento cuando se dice que alguien, no se sabe si Segundo Manuel o Santos Orlando, le dio el dinero a Fortunato Wilmer, ¿lo hizo para que lo incorpore a su patrimonio o lo hizo para que se lo lave para alguien? No podía ser para que los lave Fortunato para él, porque no es autolavador. Él es lavador, según la fiscalía. Entonces él tuvo que lavar para alguien. Entonces cuando Fortunato Wilmer Sánchez Paredes constituye Comarsa, cuando él constituye Transportes Quirós, cuando él adquiere inmuebles, lo hacía para lavarlos y darle apariencia lícita para que alguien los disfrute. Tendría que ser ¿quién? Nuevamente, Manuel, Orlando, Persiles, o era él mismo. Y si es el mismo, adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas en el momento de su recepción que son producto de delito. ¿Este delito de la convención se incorporó en el derecho penal peruano? No se incorporó. No se incorporó. La misma. Lavado de activos, obligación. El otro delito de adquisición, a criterio de cada estado según su derecho interno. Y lo mismo se repite en la Convención de Mérida del 2003. Viena, Palermo y Mérida. Se distinguen los dos delitos. Artículo 23, blanqueo del producto del delito. En el literal A, incluso está utilizando las mismas letras. En el literal A, nuevamente lavado de activos en todas sus etapas. Conversión, transferencia, ocultamiento, disimulación, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes. Y luego, en el B, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas en el momento de su recepción de que son producto de delito. Esto es, las tres convenciones distinguen dos delitos. El delito de lavado de activos y el delito de adquisición, posesión o utilización de bienes. Ese segundo delito está en el artículo 296b del Código Penal de 1991, que es el vigente al momento de los hechos. ¿Ese segundo delito se incorporó en alguna ley de lavado de activos? Por eso la jurisprudencia de Arequipa, cuando dice el ladrón le da bienes a su familia para que la familia los disfrute, eso no es lavado de activos. Porque la familia no recibe del ladrón los bienes para que los laven, sino para que los aprovechen. Entonces dice, jurisprudencia peruana, no es lavado de activos. Las tres convenciones son uniformes en diferenciar el delito de lavado de activos y el delito de adquisición o posesión de efectos y ganancias ilícitas a partir de la finalidad de su acción. El lavado de activos es un proceso o ciclo de actos de conversión, transferencia, ocultamiento, encubrimiento, disimulación. El otro delito es la posesión o adquisición de utilización de bienes que se conoce tienen origen delictivo. Lo que sería en el Perú la receptación, por ejemplo. Por eso es que en España se le intentó incorporar como una forma de receptación sustitutiva. En la receptación, sí, pero la receptación, el receptador no compra el bien para lavarlo, lo compra para disfrutarlo. Ese es parecido a esta figura de poseo o adquiero o utilizo bienes que conozco tienen un origen delictivo.
Los delitos de adquisición o posesión de efectos y ganancias ilícitas no han sido incorporados al derecho penal peruano. Y no han sido incorporados porque nuestra legislación, vamos a ver, es clara en sostener que el lavado de activos es un delito ciclo, es un delito proceso, donde el lavador brinda un conjunto de servicios financieros para crear un título de aparente licitud. Esa es la posición dominante que recoge también nuestro derecho penal peruano. El lavado de activos como un conjunto de operaciones de distinta naturaleza financiera e económica para crear un título de aparente licitud. En cambio, el delito de adquisición, de utilización, de posesión de bienes de origen ilícito, como solamente era una punición facultativa desde la Convención de Viena, vamos a concluir que en muchas legislaciones no se le incorporó, incluyendo a la peruana. Lavado de activos, el delincuente entrega al lavador efectos o ganancias ilícitas para que le brinde un servicio financiero ilegal que genere un título de aparente licitud. Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, debo insistir, ¿lavó para quién? Si es lavador. ¿Lavó para quién? ¿Para quién lavó Fortunato Wilmer Sánchez Paredes si ni siquiera se dice quién le dio? Porque no se dice si le dio Orlando, le dio Manuel, más allá que hemos demostrado que esos poderes nunca se ejecutaron, pero estamos trabajando con la hipótesis de la acusación. Hipótesis entre comillas, por cierto. En cambio, en el otro delito que sostenemos no se ha incorporado, el delincuente recibe la ganancia ilícita para incorporarla definitivamente a su patrimonio. Por eso, en el supuesto negado de delito, vuelvo a repetir, dice, por haber constituido con perciles diversas empresas. Constituyó Suni, constituyó Comarsa, constituyó Antisuyo, constituyó Quirós. Perfecto. Pero esa constitución era para lavar a favor de alguien o era constituyo para adquirir a mi patrimonio, para yo ser accionista, para incorporar a mi patrimonio en la condición de accionista, la actividad empresarial, los ingresos. ¿Cuándo la Fiscalía siquiera ha sostenido que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes lavó para alguien? Antes de este momento que hago esta reflexión, a lo largo de todo este juicio, ¿cuándo hemos escuchado con la pericia policial demuestro que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes lavó dinero a favor de perciles? Nunca, nunca, porque eso nunca lo ha sostenido la Fiscalía. Lo que no ha analizado es la tipicidad. En la legislación peruana es fácil demostrar cómo solo se incorporó el delito de lavado de activos. El decreto legislativo 736, 8 de noviembre de 1991. Vuelvo a insistir, el delito de tráfico ilícito de drogas es 85-87, la toma de la posesión 87, 88, 89, 90, ¿cuándo? 91, antes de. Pero el 736 que incorpora el 296b, ¿qué decía? El que interviniera en el proceso de blanqueo. Era claro, proceso. En el proceso de blanqueo o lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas o del narcoterrorismo, ya sea convirtiéndolo en otros bienes o transfiriéndolo a otros países, bajo cualquier modalidad empleada por el sistema bancario o financiero, o repatriándolo para su ingreso al circuito económico imperante en el país, de tal forma que ocultare su origen, su propiedad u otros valores potencialmente ilícitos.
¿Se está criminalizando el delito proceso? Sin duda. Se señala como un elemento objetivo, de forma tal que se oculte su origen. Ilícito, sí. Delito proceso y era un elemento objetivo el ocultamiento. La pregunta es, ¿dónde también podría haberse incorporado aquí la adquisición con fines de incorporación al patrimonio? Si tiene que ser en un proceso de blanqueo o lavado, etapas. ¿Con qué finalidad? Para ocultar el origen. ¿Y para qué se ocultaba el origen? Porque esto no es un delito contra la administración de justicia. ¿Para qué se ocultaba el origen? Para que el delincuente tenga un título de aparente licitud y disfrute de su patrimonio criminal. Por eso es que el lavado es un servicio ilegal, una especie de contrato de prestación de servicios ilegal. El delincuente contrata al labrador para que le dé un servicio. Genérame un título de aparente licitud. ¿Dónde podría encuadrar acá que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes constituye SUNY para él ser accionista? O constituye Comarsa para él ser accionista, para él incorporar ese patrimonio al suyo. Definitivamente acá no podría estar la adquisición. Decreto Ley 25.428 del 11 de abril de 1992. El que interviene en el proceso de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas o del narcoterrorismo, ya sea convirtiéndolo en otros bienes o transfiriéndolo a otros países, bajo cualquier modalidad empleada por el sistema bancario o financiero, o repatriándolo para su ingreso al circuito económico imperante en el país, de tal forma que ocultare su origen, su propiedad u otros factores potencialmente ilícitos. Nuevamente un delito proceso y como elemento de la parte objetiva, el ocultamiento del origen delictivo. Se ha tipificado el lavado de activos que estableció la Convención de Viena, la Convención de Palermo y la Convención de Mérida, sin duda alguna. Se incorpora la figura de adquisición para incorporar al patrimonio, utilización para incorporar al patrimonio, posesión para incorporar al patrimonio. No, porque está diciendo que es parte de un proceso con una finalidad, brindarle un servicio al delincuente, darle un título de aparente licitud. Y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, señor director de debate, señores jueces superiores, ni fue acusado de eso, ni eso se ha discutido jamás, y él más no podría hacerlo porque no era delito. La ley 27.765, ley penal contra el lavado de activos, del 27 de junio del 2002. Se saca del Código Penal el lavado de activos y se incorpora en una ley especial. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias ilícitas, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen. Se mantiene el delito proceso. Acá es conversión y transferencia, y en el artículo 2, ocultamiento y encubrimiento. Y ahora lo único que se cambia es que el ocultamiento ya no es un elemento objetivo, ya no es un delito de resultado, sino ahora pasa a ser un elemento subjetivo, con la finalidad de ocultamiento. No necesariamente tiene que producirse el título de aparente licitud. Cambia de objetivo a subjetivo la finalidad. Se convierte en finalidad lo que antes era resultado típico. Pero la pregunta clara es, ¿está acá tipificado el delito proceso, el delito ciclo? Sí. ¿Está acá tipificado
ese contrato criminal de prestación de servicios para generar un título de aparente licitud? Sí. Pero está tipificado acá el recibir un bien de origen ilícito para incorporarlo definitivamente al patrimonio. Los actos de apoderamiento, los actos de utilización, los actos de posesión para incorporarlos definitivamente en el patrimonio, ¿están tipificados acá? No. Porque sigue siendo un delito proceso. Porque el lavado de activos es una figura distinta. Y lo mismo se repite con la ocultación y la tenencia. El que adquiere, utiliza, guarda o custodia. Porque miren, podéis decir, no, pero ahí dice adquiere, el que adquiere. Sí, pero ¿adquiere para qué? ¿Adquiere para incorporarlo a su patrimonio? ¿O adquiere para ocultar la finalidad con el propósito del título de aparente licitud para que el delincuente lo pueda disfrutar? Porque es el delito proceso, es el delito ciclo. Por eso es que la madre que recibe los bienes del delincuente y los disfruta, no lava. Cometerá otro delito, pero no lava. Porque los adquiere, los recibe para consumirlos, para hacerlos suyos, para comprar su casa. Toma, mamá, cómprate tu casa. Es origen ilícito, sin duda. La discusión es si es lavado. Y el lavado es un ciclo. El lavado es un proceso. Así lo dijo la la normatividad internacional, y así lo recogió el legislador peruano. Decreto legislativo 986 del 22 de julio del 2007. Igual, conversión y transferencia. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso. El legislador, que es un poco, miren ustedes acá, delito proceso se mantiene uniforme. El tema es qué hacen con la dificultad de identificar su origen y su incautación. Comenzó siendo elemento típico objetivo, o sea, resultado típico. Había que, como resultado típico, dificultar o identificar el origen delictivo, la incautación o decomiso. O sea, el resultado típico era el título de aparente licitud. Luego no les gustó que sea elemento objetivo y lo pasaron a elemento subjetivo. La ley anterior. En el decreto legislativo 27765 cambian y lo ponen como finalidad, con la finalidad de evitar. En el decreto legislativo 986 lo vuelven a poner como elemento típico objetivo y dificulta. Pero lo cierto y lo concreto es que es delito proceso y no esta figura de adquisición para incorporación al patrimonio, que son los actos de lavado, entre comillas, que se le imputan a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. No le imputan ningún acto que lave para alguien. No le imputan. Cuando veamos las imputaciones, porque eso es lo que hemos visto en el juicio, nunca le han imputado que él hizo una compra de un bien para alguien, para favorecer a algún delincuente. Era para él, para incorporarlo a su patrimonio. Esa figura existe en el derecho internacional, existe. ¿Se incorporó al derecho peruano? Nunca. Como estamos viendo hasta este momento. Igual en el ocultamiento y la tenencia. Siempre es como parte de un proceso. Adquirir, utilizar, guardar, custodiar, recibir, ocultar, administrar, transportar y dificultar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Ese dificultar la identificación de su origen, su incautación y decomiso da cuenta del delito proceso. Ya es imposible estimar que esa adquisición es para incorporar en el patrimonio de manera definitiva, porque eso no es lo que se tipifica. Recuerde siempre el tribunal, ¿para qué se dificulta la identidad del origen? ¿Cuál es la finalidad del servicio criminal? Permitir que un delincuente con un título de aparente licitud disfrute del patrimonio criminal. Esa es la finalidad. Por eso son dos figuras distintas. Son dos figuras distintas. Las tres convenciones nos hablan de dos delitos.
el decreto legislativo 1106 del 18 de abril del 2012. Igual, acto de conversión y transferencia. El que convierte o transfiere dinero, bienes o efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad, lo vuelven a convertir en subjetivo, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Es todo un tema que el legislador un día diga elemento objetivo, al otro día diga elemento subjetivo, vaya saltando, según quiera dificultar o no la probanza, que ese es estoy seguro, es la razón, la ratio de esto. Pero lo cierto es que se trata del delito proceso y su elemento subjetivo, la finalidad del ocultamiento del origen delictivo. Acá no está el apoderamiento con fines de incorporación al patrimonio. Acá está criminalizado el servicio a favor de un delincuente que hace lavador. Y eso no es lo que se imputa a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Tan es así que no se le imputa que, como dije al comienzo, ni siquiera se ha dicho quién le dio, ni en qué circunstancias. Igual con las otras dos modalidades, ocultamiento y tenencia. El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación. Con la finalidad de generar ese título de aparente, porque ¿cómo evito la identificación? Con el título de aparente licitud. ¿Y para qué hago el título de aparente licitud? Para que lo disfrute el delincuente, el cliente del lavador. Por eso es que este delito de adquisición con fines de incorporación al patrimonio no está tipificado acá tampoco. Acá es donde se genera la discusión. Con el decreto legislativo 1249, resalto, señores miembros del tribunal del Doctor, 26 de abril. Esta parte de la modificación lo vamos a dejar para el día de mañana. Perfecto. Bien. Mañana continuamos a las 11:30. 11:30, sí, en efecto.